el estilo, lo que suena. Medio al pasar podemos decir que todos hemos tocado, no le pregunto a Franco Giangamil porque ahí nos aclaró que no anda el micrófono, después vemos de cómo nos llega algún dato más, Franco. Dale. Él dijo, el otro Franco, él dijo que nos escucha, así que vamos a seguir un poco con esta lógica. No sé si notaron que todos al pasar hemos tenido alguna experiencia a partir de la radio. Esto es, a veces se lo deja pasar medio rápido, pero para mí tiene una lógica que viene desde lo más básico del ser humano, que es la oralidad. O sea, seguramente han asistido a alguna discusión sobre que la radio se está muriendo, o que la radio va a dejar de existir, o ese tipo de cuestiones, que es algo a lo cual yo no abono, porque hay algo muy, muy, muy básico de los seres humanos, que es hablar. La oralidad es casi formativa de nosotros, entonces me da la sensación que más allá de que mute la forma de vincularse con el lenguaje radiofónico, siempre vamos a tener formatos orales dando vuelta, y eso, desde mi punto de vista, es muy, pero muy, muy positivo. Lo escrito y lo audiovisual juntan dos cosas que tienen no un grado de complejidad mayor que la oralidad, porque para tratar de desarrollarse de la mejor forma posible en cualquiera de los lenguajes, siempre hay algunas cuestiones que tener en cuenta, pero lo gráfico, lo escrito, tiene ese componente del pensamiento, y efectivamente nos lleva por un camino que nos da un tiempo más, que nos permite un proceso más para terminar de formar lo que queremos decir. Por eso muchas veces es mucho más cruenta una corrección, hablo desde lo docente, para un texto escrito, para un texto formal desde lo escrito, que para un texto de otra característica, sea radiofónico o audiovisual. Y el audiovisual tiene la complejidad esta de vernos. Yo no me acostumbro del todo a esto incluso en esta situación, me reía mucho viendo las clases de YouTube anteriores, de verme a mí mismo, me causa mucha gracia la cuestión de la imagen. Algo de televisión hice, así que después como toda experiencia, en algún punto le terminás perdiendo ese pavor a la idea de verse uno mismo, como también nos pasa a veces desde lo radiofónico, ese pavor de escucharse a uno mismo. Es un muy buen ejercicio, si me permiten ese consejo. Cuando hagan radio, no solo se queden con lo que dijeron, si tienen la oportunidad después escúchense, porque van a percibir cosas de ustedes mismos que son muy, pero muy interesantes. O por lo menos, no sé si son interesantes, sino que es casi necesario, podemos decirlo de alguna manera, para terminar de corregir o de aprender o de reformular algo de lo que uno dice. En este punto, y para no hacerlo muy, muy largo, porque más allá de las idas y vueltas de arranque, me parece que hemos cumplido. Sí, les pido que levanten la manito si quieren que repasemos algo de lo que fueron las clases de deporte moderno y de características. Vamos a aprovechar que estamos tanto Juan como yo, si hay algo que repasar de ahí. Les dije que cuando estuviéramos en vivo, y creo que Alexis ya lo sufrió, así que no me deschaves, yo siempre salgo más o menos con la misma idea, que mi pregunta es: yo soy un jugador de póker empedernido. O sea, me encanta el juego. Y anoche estuve hasta muy, muy tarde en un torneo de póker. Ya con esto de que las reuniones presenciales son nulas, el online está full. Y bueno, estoy muy, muy contento, pues ya estoy séptimo en el ranking argentino online, así que eso para mí es muy, pero muy importante. La pregunta es sencilla:
Anoche hice deporte. Prende el mic. Sí, sí, prende el mic. Sol. A ver, hay algunas características de deporte. La competitividad estaba. Había una acción intelectual, no física en extremo, digamos, No. si se quiere. Hay una destreza de manos. Había un orden, hay reglamento, hay un cronómetro, si se quiere, digamos, hay una cuestión de tiempos también que se juega. Si no puedes tomarte toda la vida para decir qué cartas vas a jugar, aunque yo no sé muy bien cómo se juega al póker, así que pero creo que desde ese lugar después hay una igualdad de oportunidades. Digamos, si yo me remito a Caloá, que lo menciona el autor García Ferrando, y Links iría perdón, Alea sería el tema de la suerte, hay una oportunidad, digamos, hay una igualdad de oportunidades porque todos están expectantes al destino a ver qué dice, quién es el ganador, el suertudo. Eh, y bueno, hay una búsqueda de récord, si se quiere, porque todos quieren ser, sos el séptimo en el país. Así que dentro de esas características que dice Ferrando, y asumiendo que Cano también habló de este tipo de juegos como juegos deportivos, yo diría que sí. Bien, ahora claro que no se juega al póker, pero soy un desastre, no estoy séptimo en el ranking, pero ahí va la lógica. La instancia es eh, pensar el proceso de manera completa. La pregunta que ustedes se pueden hacer es, ¿por qué está tan cargoso el profesor que pensemos si está incluido o no dentro de la idea de deporte? Básicamente porque también eso de alguna manera ordena lo que después nosotros comunicamos. Cuando veamos, cuando nos toque leer o cuando escuchemos, vamos a escuchar, vamos a leer y vamos a ver cuestiones que están incluidas en la cuestión deportiva y efectivamente nos va a llevar a la duda si no es algo que vendieron y nos lo quieren enchufar como que es deporte y no lo es. A ver, para ser muy claro y muy directo al respecto, y no como crítica, tengo millones de críticas para hacerle, pero en algún momento, no sé si sigue pasando, porque no estoy consumiendo el medio papel, el diario Olé tenía dentro del diario un suplemento de 4 páginas financiado por el Gimnasio Sport Club, que te vendían como acción deportiva algo que claramente era un espacio publicitario. En función de lo que dijo Franco Sánchez, lo entiendo también válido como una forma de laburo, no lo estoy cuestionando desde ese lugar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que eso no es deporte. O la misma que he usado en algún momento, ahora no la puedo usar porque lógicamente la cuarentena no los inhibe, siempre hago la misma reflexión. Hoy fui caminando hasta la facultad y me tomé el tiempo y el viernes pasado había hecho 1 minuto y medio más y este viernes logré bajarlo y la pregunta es si hice deporte o no hice deporte. Y ahí, en el proceso que hizo Sol y que el año pasado hizo también Alexis en algún momento, la idea es que ustedes piensen esas variables siempre para tener en cuenta si lo que están haciendo es periodismo deportivo o lo que están haciendo es un laburo relacionado al periodismo. Nada más que eso. Es importantísimo desde lo conceptual teórico, pero no es relevante para lo que después hagamos en el desarrollo de nuestras tareas profesionales. Y Franco volvió, pero lo tengo, micrófono apagado y cámara apagada, no sé si está escuchando. La otra, para no volverse loco, es cuándo llega la guita. O sea, la verdad no lo sabemos, nadie sabe cuándo llega la guita y nadie sabe si la guita que llega nos va a servir para vivir. En realidad no lo sabe la humanidad en general, sacando ese famoso 1% que son los dueños de todo y nosotros desde nuestro lugar, por lo menos de manera aislada, no lo vamos a poder cambiar. Bien, sí, pero Franco Sánchez, el que me está contestando es Franco Giancamil, si no estoy equivocado en el chat. Bueno, un poco era esto. Me gustaría que Juan nos meta de alguna manera en el práctico, aunque creo que después lo va a presentar.
yo tenía ganas, pero ya por el tiempo me parece que vamos a ir redondeando, pero sí voy a traer una idea que está en ese primer texto que vimos, porque tiene que ver con un poco hacia dónde va a ir el trabajo práctico. La unidad básica del deporte no es el deportista, no es la persona, no es el ser humano. En la lectura que ustedes vieron, según la parte de la teoría, claro, son los clubes, porque efectivamente es el lugar de reunión de los deportistas y también de muchas otras cuestiones que vamos a ir viendo. Si bien no muy profundamente, porque creo que ya también lo han visto en otras de las materias, pero básicamente, para tener en cuenta eso, los clubes, los lugares de reunión de los deportistas, pero también los lugares de reunión social de la dirigencia, de las familias, de personas aisladas que buscaban vínculo con otras personas, digo, terminaron siendo de alguna manera el punto básico desde donde se empieza a pensar las instituciones. Y desde allí van subiendo. Lo primero que puedo pensar es, para tirarles algo complejo y que no sea uno de los deportes en los cuales vamos a trabajar durante el año, quizá lo saben, quizá no lo saben, perdonen que busque algo solo para empezar a subir. En La Plata hay una cantidad de clubes de softball. No muchos, pero hay. Es una de las ciudades de Argentina que tiene algunos clubes de softball. La instancia o la unidad básica deportiva del softball, entonces, en La Plata y alrededores son esos clubes. Hacia arriba, lo primero que aparece, lo primero que tenemos que mirar en lo organizativo es cómo compiten esos clubes. O sea, porque para que pensemos que efectivamente estamos hablando de deporte y no la actividad física con cierta característica softball, es que tenga una organización y que tenga una competencia, no solo la actividad física o intelectual, ¿sí? Bueno, efectivamente, si pensamos que esos clubes se juntan de alguna manera a entrenar y a enseñar ese deporte, softball, lo segundo que tenemos que pensar es cómo hacemos que esa institución de alguna manera supere la instancia física. Bueno, la instancia superadora es que se junten a competir, que en algún momento, por una acción determinada, compitan. La primera instancia que podemos pensar es que compitan entre esos clubes, y para establecer una forma de competencia, lo que tienen que hacer también es una reglamentación de cómo competirán los clubes. Para eso se crea, en este caso, lo digo puntualmente, la Asociación Regional de Softball. No es una asociación local como podría ser la de básquet o la de vóley, sino que como hay poquitos y no todos están ubicados específicamente en La Plata, es una asociación regional. ¿Qué pienso para arriba? Bueno, vamos a salirnos del softball, qué sé yo, y vamos a meterlo en uno que conocemos. En la región de rugby hay 7 clubes, 5 en La Plata, uno Berizo y una Ensenada. Bueno, todos ellos están metidos en los niveles competitivos hacia arriba de la Unión de Rugby de Buenos Aires, URBA. Efectivamente, en la URBA no están solo los de la región, sino que ya incluye casi todo el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la otra cuestión a mirar es que las fronteras geográficas no son las que dividen a la organización deportiva. Lo digo porque en algún momento vamos a decir nosotros mismos, no, bueno, el fútbol argentino, o vamos a decir, no, el Comité Olímpico Argentino, el Comité Olímpico Argentino. Es una forma de organización que no está atado o vinculado directamente a la organización de los estados, ni a la organización política de los países. Entonces también nos va a pasar eso si seguimos subiendo en distintos niveles, una muy básica, que el Comité Olímpico Internacional, que sería el organismo que reúne a los comités olímpicos de los países, vamos a decirlo de alguna manera,
tiene mayor número de afiliados que los que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Entonces vamos a decir, ¿cómo? Si en la ONU hay, creo que reconocido, la verdad últimamente no miré, pero 198 países, como en el Comité Olímpico Internacional hay 208 comités olímpicos nacionales. Sería, bueno, efectivamente es eso. La organización del deporte supera, ¿no?, de alguna manera, los límites de las fronteras territoriales. Y con esto a lo que voy, y tiene que quedar firme en la idea de ustedes, es que las organizaciones, ya sea desde lo más básico, clubes, a lo más complejo, confederaciones internacionales o federaciones internacionales, después vemos que, o vamos a ver que los nombres varían por muchas veces cuestiones de en el lugar donde fueron creados o la característica inicial de ese tipo de instituciones y del tipo de asociación de esas instituciones. Sucede, qué sé yo, pienso dos básicos, una es la AFA, que es asociación, o la CAB, la Confederación Argentina de Básquet, que es confederación. Digo, tienen cuestiones pero muy propias. Bueno, son distintas, pero en definitiva remiten a lo mismo. O sea, la AFA es regidora del fútbol argentino, no de la bandera argentina, no de la territorialidad argentina, no de la nacionalidad argentina. La pregunta sería básica. ¿Un equipo de Malvinas podría jugar en la Asociación del Fútbol Argentino? Y ahí nos va a llevar a dos tipos de discusiones. La político-geográfica, decir, sí, nos correspondería porque las Malvinas son argentinas, y ese tipo de cuestiones, y saldrían también ese tipo de pasiones, que las tenemos los seres humanos. La otra sería ¿el club de Malvinas está afiliado directa o indirectamente a la AFA? Porque encima la AFA tiene dos formas de afiliación. Y la respuesta que tenemos que buscar es esa. ¿Está o no está afiliado? Si está o no está afiliado es lo que determina si podría o no jugar en alguno de los torneos que organizan. La otra cuestión a considerar, y que seguramente va a aparecer en estas una o dos clases o tres clases próximas, es yo no me quiero equivocar en esto, en el paso del tiempo de mi vida, la semana pasada me asocié al club del cual soy hincha prácticamente desde que nací. O sea, después de un montón de años, me asocié la semana pasada, y esto sí es verdad, no es parte del juego que hacíamos hace un rato, ni con el póker, ni con lo que camino. ¿Y por qué lo hice? Porque efectivamente, viendo los mensajes que enviaba el club del cual soy hincha, del cual quiero sus equipos ganen, a lo que corno jueguen, ganen, manifestó públicamente que está en marco de esta situación pero muy complicado económicamente. O sea, ustedes seguramente desde lo periodístico en los últimos días asisten a una discusión muy fuerte en los medios de comunicación respecto de los jugadores profesionales de fútbol y si hay que seguir pagándoles o no hay que seguir pagándoles. Básicamente, para los que amen el deporte, una cuestión a entender es que para que siga existiendo el deporte, tienen que existir las instituciones. Entonces, los clubes tienen que existir. Por eso me asocié. Y con esto no le estoy diciendo a nadie que tiene que asociarse al club. Pero a partir desde la semana pasada, yo puedo participar de la vida institucional del club. O sea, hasta acá podía decir, vamos a ganarle a tal, vamos a ver si podemos subir a tal división, a mí me gustaría que traigan a tal jugador, a tal arquero, a tal entrenador, pero no tenía un pito que ver con esa decisión. ¿Por qué? Porque no era socio del club. Hoy, probablemente tenga un periodo en el cual no puedo decir nada, pero en algún momento, en la cuestión institucional, voy a estar habilitado a partir de la organización interna del club, que no es caprichosa, que se rige bajo ciertas normas de formación de las sociedades,
con la posibilidad de decir, che, a mí me parece que están usando mal la guita, en una asamblea donde se evalúe el periodo económico, o voy a poder decir, no solo aporto la cuota societaria, sino que me parece que puedo aportar a tal deporte específico, porque es el que voy a practicar o porque me interesa, y puedo empezar a tener no solo la posibilidad de vociferar públicamente, sino activamente dentro de una sociedad a la cual pasé a integrar. Por eso es conceptual que ustedes entiendan que superada la instancia de las personas, empieza una vida que es institucional, y esa vida institucional, la de los clubes, la de las asociaciones, las federaciones, las confederaciones y todas las variables posibles, es de la órbita privada. No hay discusión sobre eso. Como es de la órbita privada, Juan decía hace un rato que él tiene participación desde lo comunicacional en un gremio. Bueno, eso también es de la órbita, o lo hacen quizás, yo no lo sé, y no es una cuestión que me interese en principio saber ahora. Alguna religión también es de la órbita privada, no es de la órbita pública. Ahora, lo que hagan dentro de la clase de Periodismo Deportivo 2, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, de la Universidad Nacional de La Plata, es de la órbita pública. La aparición del Estado en los estamentos deportivos no es definitoria de las instituciones, es en algunos casos aplicatoria en función de legislaciones, que no es lo que nos vamos a meter. Pero, por ejemplo, también una discusión muy, pero muy fuerte de estos días es que la Secretaría de Deportes de la Nación o el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación salió a apoyar económicamente a los clubes por la situación económica. Bueno, entonces les podría decir que lo que yo hice la semana pasada estuvo a la altura de lo que hizo el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación esta semana, que fue ponerle guita para que no desaparezcan las instituciones. Y sobre eso vamos a ir también mirando algunas cuestiones en los prácticos que siguen. La corto acá porque me fui larguísimo y lo quiero escuchar a Juan porque seguramente va a dar 2 o 3 tips de lo que vamos a estar, no sé si lo mandamos, si lo subimos, porque Juan es el laburante en serio, esto lo quiero aclarar, es el que le pone las manos a la masa. Yo me dedico a hablar y a veces con criterio, pero el que efectivamente cocina la cosa en cuanto a lo que tienen que hacer ustedes es Juan. Así que, Juan Pablo, por favor, tiranos 2 o 3 cuestiones del práctico, y vamos a liberar esta parte en cualquier momento. Bueno, gracias por las flores, Ale. Bueno, el práctico que le vamos a pedir particularmente va a consistir en la redacción de una crónica periodística. Acá viene la cuestión de la cual hacía mención Ale al comienzo del encuentro. Después de alguna bajada, de algún comentario más o menos teórico que podamos hacer, en el cual haya o no y de vuelta con ustedes, en razón de que en algún caso la clase puede correr por algún carril más teórico, en donde Ale y yo podamos acaparar lo que es el derecho a la palabra, o en alguna clase donde la cuestión pueda ser más conversada de ida y vuelta, producto de que hay otra impronta que le queremos dar. Digo, más allá de todo, de cómo se desarrolla cada clase, después la idea, finalmente, es, en la mayoría de los casos, desembocar en algún trabajo periodístico, porque lo que vamos a hacer en esta materia es periodismo deportivo. Bueno, en ese contexto, el próximo trabajo práctico, tal vez a diferencia de lo que fue el número 1, el trabajo práctico número 2, el que les voy a comentar a continuación, va a consistir en la redacción de una crónica periodística. Es decir, si han cursado gráfica, repasen el concepto de crónica. Tal vez, más que crónica, sea un artículo periodístico de tipo informe, pero bueno, es en definitiva un artículo periodístico en donde ustedes
van a tener que hacer mención a diferentes cuestiones referidas a 4 federaciones mundiales, a las 4 federaciones mundiales que rigen los siguientes deportes, que son 4 deportes de los que vamos a estar viendo en esta materia durante el año. Van a tener que, en ese artículo periodístico, tener en cuenta a la Federación Internacional de Rugby, a la de tenis, a la de hockey sobre césped y a la de golf. A partir de observar estas 4 instituciones a nivel mundial, ejemplo, en el caso del rugby, van a tener que tomar la World Rugby, que es la, entre comillas, la FIFA del rugby. Digo, a partir de tomar la World Rugby o la Federación Internacional de Tenis y las federaciones correspondientes a los otros 2 deportes que mencionaba recién, hockey sobre césped y golf. En ese artículo periodístico van a tener que mencionar el momento histórico de la fundación de estas instituciones, es decir, el año, el siglo, el lugar, la ciudad, el país en la cual se funda, cuáles son las primeras federaciones que fundaron a esta federación internacional, por ejemplo, a la de rugby, y así en las otras 3. Mencionar cuáles son, en ese mismo artículo periodístico, las funciones y los fines que persiguen esas instituciones, la promoción de X deporte, la difusión de X deporte, la inclusión de la mayor cantidad de gente posible en ese deporte. Seguramente, digo, estos son ejemplos que yo les menciono respecto de cuáles son, en términos generales, teniendo en cuenta los estatutos de las instituciones deportivas, ya sean nacionales, continentales o mundiales, cuáles son las funciones y fines que persiguen. Bueno, tendrán que tener en cuenta, además de aquello que les decía inicialmente, y mencionar en el artículo periodístico cuáles son justamente las funciones y los fines que tienen estas instituciones con relación al deporte que rigen, cuáles son los torneos más importantes que organizan a nivel mundial, mencionen qué copas mundiales organizan, en el caso, bueno, del rugby mencionen qué torneos son los más importantes a nivel mundial, en el caso del tenis lo mismo, del hockey lo mismo, etcétera. Mencionar si esos deportes son olímpicos, si tienen presencia olímpica, si son disciplinas que se disputan dentro de los Juegos Olímpicos, desde cuándo, etcétera. Hacer alguna mención si es que encuentran en esa búsqueda de algún dirigente destacado que haya existido en ese deporte. Por lo general, cada deporte tiene algún dirigente o alguna personalidad que fue importante para esa disciplina deportiva, porque impulsó la formación de la federación o porque en el transcurso de la vida institucional surgió un presidente o alguna autoridad que logró que ese deporte tuviese un salto o una relevancia mayor que la que venía teniendo. Y que agreguen cualquier otro aspecto que ustedes consideren relevante en esa búsqueda que hagan. Es decir, nosotros les damos libertad de fuentes para que busquen, respecto de las cuales echen mano. Sí les solicitamos en la consigna, que después se las vamos a enviar por email, por supuesto, en donde van a estar todos estos puntos que les solicitamos que contenga el artículo periodístico. Sí les vamos a solicitar que al final del mismo mencionen cuáles fueron las fuentes que tomaron, las páginas web de esas instituciones, las revistas deportivas escritas, digo, los medios escritos a los cuales puedan echar mano, si es que tienen alguno a disposición, los videos o documentales a los cuales puedan dirigirse para obtener la información, etcétera, etcétera. Acá me pregunta Franco si el trabajo es meramente informativo. Sí, es un artículo periodístico donde ustedes vayan narrando de cada una de estas, de cada uno de estos 4 deportes, cuál es la federación internacional
que rige este deporte y que, bueno, sigan esas cuestiones que le íbamos diciendo, en qué año fue fundado, quiénes fueron sus fundadores. A ver, si encuentran con alguna federación de estos 4 deportes, en el acto de fundación habían 104 países, no hace falta que mencionen que habían 104, que mencionen cada uno de los 104 países, basta con que hagan mención con el número y eventualmente destacar si estuvo presente Argentina. Cuando se funda la FIFA fue creada por 7 federaciones inicialmente. Durante los años siguientes se agregaron otros estados, otras federaciones en realidad, Argentina un poquito más tarde, 8 años después de que fue fundada la FIFA, etcétera, etcétera. Es decir, el trabajo es un artículo periodístico, y de tipo informativo, no opinativo. No les estamos pidiendo, por ejemplo, un editorial o una nota de opinión, sino un artículo de tipo informativo, donde ustedes, como les decía, narren estas cuestiones a las cuales hacíamos mención recién. Les pedimos que el artículo tenga título, trabajen siempre titulando, piensen que es un artículo periodístico y que por lo tanto tiene que tener un título, no obvien el título. Muchas veces en la vorágine de la redacción nos olvidamos de titular, porque es lógico, uno comienza redactando el artículo y luego titula al final, salvo que uno tenga pensado el título inicialmente porque le gustó por algo y bueno, arranca redactando el título, pero por lo general todos empezamos escribiendo el cuerpo del artículo y luego titulamos. Por eso, agreguen un título periodístico. No tiene que ser demasiado creativo, no les estamos pidiendo demasiada creatividad, manéjenlo ustedes. Si son más creativos, será mejor para ustedes en cuanto a la calificación que le podamos dar al trabajo, a la nota conceptual. No es un trabajo muy extenso, tiene entre 50 y 60 líneas, con lo cual, esto sí, acá sí vamos a ser en algún punto rigurosos, si se quiere. Tengan siempre en cuenta las extensiones máximas que nosotros les fijamos o les indicamos para los trabajos prácticos. No es un capricho nuestro el tema de las extensiones máximas, es una suerte de ejercitación complementaria que les pedimos. Cuando ustedes trabajen en los medios van a tener X minutos, si es una radio o una tele o un canal de televisión, para poder expresarse, X cantidad de caracteres o líneas para poder expresarse si es un artículo periodístico, etcétera, etcétera. Bueno, en ese contexto es que nosotros les pedimos que respeten básicamente las extensiones máximas en este caso del artículo periodístico que les pedimos, que va de 50 a 60 líneas, tienen ahí un margen más o menos generoso como para moverse. Bueno, la entrega es para el viernes que viene a cualquiera de los correos electrónicos de la materia. No hay inconveniente que nos escriban a Ale o a mí, después nosotros nos repartimos los trabajos, así que nos pueden escribir al primer correo que tengan en mente o que recuerden. Y como les decía recién, en un ratito les estamos enviando tanto al grupo de WhatsApp como a los emails la consigna como para que ya la tengan y puedan empezar a trabajar en el momento en el que ustedes cuenten con el tiempo. Dale. Buenísimo, espectacular, gracias Juan. ¿Quieren que cortemos acá así procesan algo y nos siguen preguntando por WhatsApp o quieren hacer alguna pregunta ahora acá como para ya estar tranqui? Lo mismo. Recuerden, tienen los micrófonos apagados. No sé, como ustedes prefieran. Si quedó algo muy, muy dudoso de lo charlado, por ahí es mejor hacerlo ahora. Y si no, bueno, entra por WhatsApp tranquilamente. Recuerden la web de Cátedra que sigue ahí. No somos cargosos, no le ponemos muchas cosas, pero bueno, por ejemplo, este trabajo práctico, después de mandárselo por las vías que mencionamos, seguramente también lo subimos ahí al blog de la web de Cátedra. Tiene algunas limitaciones en cuanto al peso de
subir archivos y eso, pero bueno, por ahí el cuerpo escrito lo podemos subir también por ahí y el texto va por WhatsApp. No sé, si quieren decir algo, díganlo ahora, si no cortamos acá y seguramente nos encontramos el viernes que viene.